Esta semana está siendo muy intensa en el plano legislativo y judicial en España, con el telón de fondo de los casos de corrupción que desde los tribunales afectan a primeras espadas del Partido Socialista y personas del círculo más íntimo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se están desarrollando tres eventos clave. El primero es que ayer el Tribunal Constitucional avaló la ley de amnistía que el gobierno de Pedro Sánchez aprobó a cambio de los apoyos de los partidos independentistas catalanes para su investidura en 2023. Se ha reformado además el Código Penal para introducir un nuevo artículo que penaliza con hasta 2 años de prisión y la pérdida de la patria potestad, en el caso de menores, a todo aquel que interfiera en el proceso de expresión de género. El tercer gran tema es que los jueces y fiscales han convocado una concentración mañana sábado frente al Tribunal Supremo para protestar por las reformas de la carrera judicial que planea aprobar el Gobierno. Creen que erosiona la independencia judicial y la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos. ¿Está en peligro la independencia judicial en España? ¿Protegen las leyes que aprueba el Parlamento los derechos reales de los españoles, especialmente de los más vulnerables, los niños? Bienvenidos a Entrevistas de Epoch Times España. Para hablar sobre todas estas cuestiones, hoy tenemos con nosotros a la señora Paula Fraga. La señora Fraga es abogada, penalista, especialista en Derecho de Familia y Protección de la Infancia. Bienvenida, señora Fraga. Gracias. Señora Fraga, el martes 24 de junio se aprobó en el Congreso de los Diputados la proposición de ley orgánica por la que se modifica el Código Penal para penalizar terapias de conversión dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género. ¿Qué novedad introduce esta modificación? Bueno, lo primero, en primer lugar, puedes llamarme Paula y muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Y bueno, esta reforma del Código Penal es terrorífica y supone, desde luego, una desprotección más a la infancia, ¿no? Porque lo que se pena es con 2 años de prisión a los profesionales que se nieguen a dar terapias afirmativas, esto es bloqueo hormonal y luego hormonación cruzada e incluso mutilación de órganos sanos, ¿no? Pues los profesionales que se nieguen a esa terapia afirmativa, ¿por qué? Porque primero hay que hacer una evaluación psicológica para ver si ese menor en realidad está cursando una disforia de género, ¿no? Y si se niegan a hacer esa terapia afirmativa, como digo, por hacer su trabajo, ni más ni menos, y los padres que también se nieguen a ello, bueno, pues pueden enfrentar penas de prisión de hasta 2 años. Y además, para el caso de los padres, también se está exigiendo, pidiendo em, una suspensión temporal de la patria potestad de hasta 5 años. Y esto lo digo porque, según la ley trans, una terapia de conversión es precisamente la negativa a terapia afirmativa. O sea, entonces vemos la estrategia tanto de la ley trans como ahora esta modificación del Código Penal, ¿no? Y la estrategia es, por un lado, llamarle terapia de conversión a lo que no lo es, porque obviamente nadie quiere hacer terapias de conversión con personas LGB, o sea, ni métodos coercitivos ni de ningún tipo. O sea, lo que hacen es manipular totalmente, llamándole terapia de conversión a lo que no lo es y además instrumentalizar a ese colectivo LGB, porque es falso que las terapias de conversión, las verdaderas terapias de conversión, no estuvieran ya penadas en España. O sea, se pueden perseguir tanto por las leyes trans estatales autonómicas y la ley trans estatal como por el Código Penal. Es que ya por el Código Penal, según el tipo delictivo de trato degradante, por ahí ya se podía perseguir, ¿no? Entonces, como digo, es instrumentalización del colectivo LGB para castigar a padres y a profesionales que hagan su trabajo y que cuiden del bienestar emocional y físico de la salud de sus hijos. Claro, la ley trans define la identidad sexual como la vivencia interna e individual del sexo tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer, ¿de acuerdo? ¿Quiere esto decir que en el caso de que hablemos de un menor de edad,
este menor de edad puede tomar la decisión de someterse a un tratamiento médico de consecuencias irreversibles Totalmente. sin el consentimiento de sus padres y que la ley lo ampara. Claro, eso exactamente es lo que se está permitiendo, ¿no? Y vemos además, o sea, cómo se han metido, bueno, leías la definición, ¿no? O sea, corresponda o no con el sexo asignado al nacer. ¿Qué es eso de sexo asignado al nacer? O sea, es que no hay una tesis más irracional, más anticientífica y más metafísica que esta, ¿no? Y eso es lo que se ha introducido en el ordenamiento jurídico y esas son las tesis que tenemos en la ley trans, en esta modificación del Código Penal y todas estas políticas transgeneristas. Y efectivamente, si un niño, una niña, dice, quiero hacer este tratamiento hormonal, quiero seguir para adelante con todas estas estos bloqueos hormonales, que como muy bien decías, son tratamientos irreversibles. Además, hablamos de tratamientos experimentales porque ni siquiera se conocen todas las implicaciones negativas que tienen para niños y niñas, ¿no? Es una barbaridad lo que se está haciendo y desde luego esto solo y únicamente va en beneficio de la industria farmacéutica, porque obviamente convertir a niños y a niñas sanas de pacientes de por vida es un negociación, un gran negocio, ¿no? Entonces, como decía, efectivamente es lo que lo que acaban de amparar además mediante el Código Penal, de si un niño o una niña quiere hacer ese cambio de sexo, entre comillas, a través de la hormonación y los padres se niegan y el médico se niega, bueno, pues las consecuencias son las que ya hemos advertido. O sea que lo que nos está diciendo esta ley es que esa manifestación o ese sentimiento de la identidad sexual en menores está por encima de su integridad física. Efectivamente, y lo cual es una barbaridad que puedan tomar este tipo de decisiones, porque es que precisamente por eso en el Código Civil, nuestro ordenamiento jurídico, limita la capacidad jurídica de obrar de los menores, ¿no? Porque no están plenamente desarrollados, no pueden votar, no pueden disponer de sus propios bienes, o sea, no pueden hacer una serie de cuestiones hasta la mayoría de edad precisamente porque no se ha desarrollado ni la psique, ni la mente, ni el desarrollo completo de la personalidad. Entonces, en mitad de ese desarrollo, meter unos bloqueadores hormonales, con lo que eso significa a nivel físico, y también a nivel psicológico, ¿no? Solo hay que ver, por ejemplo, el informe CAS de Reino Unido, porque siempre nos dicen a quienes somos críticas con las políticas transgénero que nosotros tenemos un discurso que incita al suicidio de estas personas porque no las aceptamos y no puede haber algo más absolutamente falaz. Precisamente lo que incita al suicidio es meter estos bloqueos hormonales y hormonación cruzada después, esta bomba absolutamente hormonal que puede causar unas implicaciones emocionales gravísimas en los niños y que son, en todo caso, esos tratamientos los que pueden acabar llevando al suicidio de los menores, ¿no? Y de hecho se ve esa prevalencia en el informe que te citaba, en el informe CAS. Eh, el artículo que, el artículo que quieren introducir o que se ha introducido ya en el Código Penal dice textualmente: será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años el que aplique o practique sobre una persona actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión, ya sean psicológicos, físicos, farmacológicos o de cualquier otra naturaleza, destinados a modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género, con afectación a su integridad corporal o su salud física o mental o con menoscabo grave de su integridad moral. Ahora yo me pregunto, ¿entrarían en esa categoría todas aquellas actividades y programas de educación afectivo-sexual que se están desarrollando hoy en las escuelas y que inducen a los menores a pensar que su identidad sexual podría no ser la correcta y que podrían estar atrapados en un cuerpo equivocado? ¿Se podrían denunciar estos programas en base a este nuevo artículo? Pues mira, sería una estrategia jurídico-procesal a explorar, porque ya que tratan de imponer una línea ideológica
para castigar a padres y a médicos que hagan su trabajo, pues bueno, pues igual hay que utilizar esos instrumentos que ellos han elaborado pues para castigar, pues quizás haya que utilizarlo en favor de los niños y las niñas para decir, bueno, a ver si podemos denunciarlos. Obviamente, para lo que se ha hecho es más que evidente. Entonces, realmente tendríamos complicado tirar para adelante con algún tipo de acción jurídico-procesal. Pero no me parece una mala estrategia para seguir, ¿no? En todo, en todo caso, perdón, el problema es como esto tendría que determinarse sobre un sujeto concreto, pues no sé, quizás en algún momento un padre o una madre esté de acuerdo en denunciar estos programas educativos, ¿no? Por tomarlos así como terapia de conversión respecto a sus hijos. Bueno, sería una vía a explorar. Claro, porque que, digamos, para las personas que no estén de acuerdo, o para la sociedad que no esté de acuerdo, esa parte de la sociedad que no esté de acuerdo con este artículo que se ha aprobado, ¿qué herramientas tiene la sociedad civil para oponerse a esto? Realmente lo que estamos haciendo tantas, ¿no? O sea, crítica jurídica, crítica política, levantar la voz, manifestaciones. O sea, yo llevo muchos años en esto, nos hemos manifestado, hemos hecho, bueno, pues todo lo que hemos podido desde la divulgación, desde la calle, desde la sociedad civil. El problema es que, claro, ¿quién cambia esto? Cambia esto los políticos de turno que están en el poder, ¿no? O sea, y que tienen pues la capacidad tanto para legislar como para gobernar. Y ese es el tema. Si hay un fuerte movimiento social, una fuerte impugnación desde la sociedad a todas estas políticas, pues podremos llegar a influir en esos órganos de poder que lo tienen que cambiar, ¿no? O sea, porque esto es lo que hay. Y mientras no estemos esa parte crítica de la sociedad en el Congreso, por decirlo llanamente, pues no lo podremos cambiar, ¿no? Pero desde luego desde la sociedad civil se puede hacer todo ese movimiento para tratar de influir en las leyes y decisiones de aquellos que nos gobiernen y que están siendo profundamente irresponsables. A medida que va hablando Paula, la verdad que se me viene a la mente la idea de que al fin y al cabo, las personas que se sientan en el Congreso de los Diputados y que apoyan, o sea, que aprueban este tipo de ley, teóricamente son los representantes de la voluntad popular, pero da la sensación de que realmente esas cosas que aprueban no son, digamos, reclamaciones o no responden a necesidades Por reales de la supuesto que sociedad. no. Por supuesto que no, están de espaldas a la sociedad, ¿no? Porque cuando yo empecé con este tema éramos 3 4 mujeres, algunas desde el feminismo, eh, levantando la voz con esto. O sea, éramos poquísimas y el acoso y la difamación que nos caía era tremendo, pero desde entonces hasta ahora hemos salido a la calle miles y miles de personas, hay movimiento también desde el plano conservador o la derecha, que yo no estoy ahí, yo no estoy en la posición política de derecha, pero en todo caso, parte de la derecha, no toda, porque hay alguna que también se pasa con el movimiento anti-woke y acaba en el otro extremo, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Pero hay un movimiento de derecha también, por ejemplo, y partidos políticos de derecha, no en España, porque en fin, ya hemos visto lo que ha hecho el PP, em, que han recogido parte de la argumentación jurídica, incluso feminista, y de la argumentación política que tenemos desde otros sectores y que están presentando esa batalla también, ¿no? Pero en todo caso, desde luego el Congreso, no solo en esto, en tantos otros temas, está dándole la espalda a la calle, ¿no? O sea, a mí no me importa nada, a ningún trabajador le importa nada políticas transgeneristas para hablar con la E, mientras no se llega a fin de mes, mientras las condiciones laborales son cada vez más paupérrimas, mientras el acceso a la vivienda es terrorífico. Yo que vivo en Madrid, además, lo padezco en mis propias carnes y estamos conviviendo sin acceso a la vivienda, con condiciones laborales bastante paupérrimas y esta gente con perogrulladas transgeneristas, pseudofeministas, o sea, de verdad que es insoportable.
precisamente una de las leyes que ha salido, que ha emanado de ese Parlamento y que parece que tiene poca conexión con las preocupaciones reales y con los problemas reales de los trabajadores, es la ley de amnistía, Sí, que justamente ayer el Tribunal Constitucional avaló. sí, así es. Una ley que realmente fue, digamos, la llave de la investidura de Pedro Sánchez y era un poco la condición que le ponían los partidos independentistas catalanes para apoyarle en su investidura después de perder realmente las elecciones del 23 de julio. ¿Usted qué piensa de todo esto? Bueno, lo primero que efectivamente, como tú dices, otra ley que nada tiene que ver con la realidad de los trabajadores. De hecho, algo que me sorprende en mi sector del que vengo, ¿no? De la izquierda política, es que no vean la terrible desigualdad que hay en esta ley, ¿no? Porque no hay una amnistía para el pobre que un día roba para comer y sin embargo hay amnistías y hay perdones para delincuentes que dan golpes de Estado, ¿no? Que es desde luego el peor acto de traición que se le puede hacer a una patria. Entonces, eso para empezar, ¿no? Después, efectivamente, esto se hizo única y exclusivamente para que el gobierno pudiese gobernar, ¿no? Y Pedro Sánchez pudiera estar en el poder. Entonces ya emana, esta propia ley emana de un acto de corrupción política. Entonces, claro, tenemos un tribunal constitucional que lejos de ser el órgano constitucional que debería ser y que debería ser el máximo garante de la Constitución, bueno, pues en lugar de eso se convierte en un órgano totalmente al dictado del gobierno y un órgano que hace de correa de transmisión de su narrativa, ¿no? Entonces, pues bueno, es vergonzoso esa colonización de todas las instituciones por este PSOE, bueno, por este, porque en fin, yo no considero que haya PSOE bueno, ¿no? Pero en todo caso, este PSOE con Pedro Sánchez es terrorífico y ha hecho una colonización absoluta de todas las instituciones empezando por el Tribunal Constitucional. No es normal que antes de que salga una sentencia, de que se conozca una votación de un pleno, ya sepamos que va a quedar 6-4. ¿Por qué? Porque hay 6 progresistas y 4 conservadores. Para empezar, que los magistrados del Tribunal Constitucional ni ningún juez cuando está haciendo su trabajo tiene que ser ni progresista ni conservador. O sea, eso cada uno en su casa o donde quiera, pero impartiendo justicia o en el caso del Tribunal Constitucional, porque no es un órgano jurisdiccional, velando por la Constitución, por su protección y cumplimiento, no, es que me da igual qué sesgo tenga. Lo que tiene que hacer es aplicar correctamente y defender correctamente la Constitución y punto, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ya también habla de la corrupción ideológica que hay en el propio Tribunal Constitucional y en el propio debate social que aceptamos esos términos de jueces progresistas, jueces conservadores y todas esas cuestiones. O sea, por supuesto, todo el mundo tiene sesgos, pero frente a los sesgos, verdad y literalidad de la ley. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, yo entiendo la amnistía como el mayor acto de corrupción política, ¿no? Como decía, y además también de corrupción ideológica, porque en nombre de la igualdad, en nombre del progresismo, se hace una ley que quiebra el principio de legalidad, ¿no? Y que quiebra el principio de igualdad ante la ley. Por eso decía, no comprendo cómo mis pares de izquierdas no pueden ver primero, que hay que defender la patria porque no hay nada más comunitario ni más solidario que la propia patria, ¿no? Y segundo, que cómo no pueden ver esa diferencia ante la ley según seas el pobre que roba un día para comer o seas Puigdemont y un delincuente que da ni más ni menos que un golpe de Estado que ha malversado dinero público y con esos fines y que ha hecho, bueno, pues todo lo que ha hecho. Claro, yo me pregunto qué consecuencias puede tener no solamente esta amnistía, que además está limitada geográficamente, es decir, que encima solo aplica a un momento temporal y a un área geográfica concreta, Mm. que parece o de alguna forma fractura el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley en muchos aspectos. Pero es que llueve sobre mojado, porque el Tribunal Constitucional también anuló la condena de Manuel Chávez por los ERES, Exactamente, y una vergüenza. y además,
se han visto a lo largo de estos años numerosas causas abiertas por corrupción política que se han archivado por errores judiciales. Errores judiciales que, como Así usted es. dice, no suceden con ciudadanos de a pie, solamente suceden cuando hay algún alcalde, algún concejal o alguna persona relacionada de alguna manera con la política. Y yo me pregunto, ¿existe independencia judicial en España? Bueno, es que el problema es de base, o sea, porque esto se lo podemos criticar al PSOE, se lo podemos criticar al PP, o sea, el problema para empezar es cómo se escoge el órgano de gobierno de jueces y magistrados, el Consejo General del Poder Judicial, cómo escoge el Tribunal Constitucional, o sea, es que ahí no se tienen que meter los políticos, es que, por ejemplo, para el órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, tendrían que escoger jueces y fiscales o todos los operadores jurídicos que estamos en la administración de la justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque somos quienes sabemos del ordenamiento jurídico, quienes entendemos o podemos decir quién mejor nos va a representar y quién mejor estaría en ese órgano de gobierno, ¿no? Entonces el problema está en la propia Constitución y en cómo se ha levantado el régimen del 78, ¿no? O sea, porque obviamente tenemos un poder judicial que no tiene la independencia que debería tener y tenemos también un poder ejecutivo que puede operar sin ningún tipo de límite y que no hay ningún tipo de control ciudadano sobre lo que hacen. Parece que les damos una carta blanca cada 4 años para votar, o sea, cuando vamos a votar y después ya, si han dicho donde digo Diego, da exactamente igual lo que hayan prometido en elecciones, que si no lo cumplen, pues no hay forma de echarlos. O sea, el sistema electoral y el sistema tal y como está concebido, no tenemos control ninguno sobre lo que hacen los políticos, sobre lo que hacen nuestros parlamentarios y tristemente respecto al Poder Judicial tenemos poca independencia ya con este gobierno, ya parece que se quieren cargar la poca que hay, pero es que debemos ir más allá incluso que la crítica a este gobierno. Debemos decir una forma de elección nueva al Consejo General del Poder Judicial, a los tribunales, a las más altas instancias y todas estas cuestiones. Claro, y si todo eso es posible hacerlo dentro del marco de la Constitución, aunque sea retorciéndola, como mencionaba, es posible que realmente la Constitución necesite reformarse para poder blindar un poco la separación de poderes. ¿Está el Yo fallo en la estoy propia Constitución? Para mí sí, desde luego, y yo creo que hay que reformar de arriba abajo la Constitución por no decir que hay que hacer una nueva, o sea, porque creo que de verdad, o sea, por ejemplo, otra tropelía de la Constitución para mí es el propio artículo 2, ¿no? Un artículo 2 donde te está diciendo que indivisibilidad de la nación y a la misma vez reconocimiento de nacionalidades, de plurinacionalidad en el mismo artículo. Entonces está diciendo una cosa y su contraria. Título 8 de la Constitución, que es el título de la organización territorial del Estado, donde se esquematiza, se hace todo ese modelo autonómico que nos ha traído, donde nos ha traído con los nacionalismos fragmentarios, totalmente sobre representados. Bueno, eso también es por el sistema electoral, pero bueno, en fin, que están constantemente chantajeando al gobierno de la nación, al Estado, porque pueden, porque les han dado un modelo autonómico que se lo permite, ¿no? Ya vemos todos los parlamentos de las comunidades autónomas, es que todo eso sobra, son duplicidades y son además, o sea, por supuesto hay que tener organismos menores como los ayuntamientos, o sea, para acercar la administración al ciudadano, por supuesto que sí, pero no todo el elefante que se ha hecho de comunidades autónomas y todo el modelo autonómico que tenemos, que además nos significa un mejor servicio a la ciudadanía, y que además se utiliza de esa forma tan espuria para dividirnos entre propios españoles. ¿Y cuál sería la solución? Yo le confieso que a mí me gusta muchísimo la historia y yo en estos días que estoy viendo tantas personas que oyes hablando por la calle que realmente no están para nada contentas con la situación y se sienten inquietas, desprotegidas por el Estado, que supuestamente es quien tiene que velar por el bienestar de la ciudadanía.
A mí se me viene mucho a la cabeza la época de la invasión napoleónica en España, ¿no? Y cómo realmente en Sí, aquel momento de la historia las élites españolas estaban totalmente alineadas con el invasor y tuvo que ser precisamente el pueblo el que se organizó y el que se levantó y exactamente. el que expulsó al francés. En su opinión, ¿habría alguna forma, algo menos sangrienta y violenta, por supuesto, Sí, claro. en la que la ciudadanía realmente pudiera volver a retomar la soberanía y el poder en sus manos y darle la vuelta un poco al sistema? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es muchísima divulgación. O sea, igual que yo llevo haciendo muchísimos años divulgación de, oiga, existimos otra izquierda, simplemente una izquierda normal que no está con memeces transgeneristas ni otras cuestiones que al final lo que han hecho además es destrozar la lucha obrera, destrozar las izquierdas. Bueno, pues igual que hay que hacer esa divulgación, tratar de convencer, hay que explicarle también a la sociedad cuáles son los problemas que hacen que tengamos un poder ejecutivo, unos parlamentarios que van por libre, de espaldas a la sociedad y que van a hacer lo que les da la gana, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hay que abogar desde la sociedad civil por ese cambio, transformación profunda de la Constitución y dotarnos de una nueva o una muy transformada orden no, texto jurídico superior, como es la Constitución, que cambia esas reglas de juego, ¿no? Porque desde luego si seguimos así, yo puedo estar 10 años quejándome sobre la ley trans, que si no entro al gobierno y no tengo ese poder, no va a haber quien la derogue, ¿no? O sea, o gente similar que tenga ese convencimiento y la derogue. Y si yo misma o esa gente no llega, no hay forma de cambiar nada y sin embargo, con unas formas de participación más directas, donde podamos exigir que si un gobernante ha llegado con un discurso contrario y luego hace aquello, bueno, pues que podamos echarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que hay que darle un repaso muy grande a todo el sistema electoral, como digo, a la propia Constitución, y eso empieza por hacer mucha divulgación, ¿no? Hay, por ejemplo, una asociación aquí en España que se llama Junta Democrática, que explica todo este tema electoral y todo el tema de un poder ejecutivo totalmente, eso sí, al que no se le puede poner ningún límite o el que no tiene puesto ningún límite de control, y explica todos esos mecanismos que se podrían conseguir, bueno, pues si la Constitución los amparase, como no es el caso. Paula, respecto de la protesta de jueces y fiscales por la reforma de la carrera judicial que planea el Gobierno, ¿qué opina sobre esta reforma? Bueno, opino en primer lugar que mañana hay que ir a la manifestación. Es mañana a las 12:30 en frente del Tribunal Supremo, y hay que ir y hay que apoyar a estas asociaciones de jueces y fiscales, todas, absolutamente todas, menos una que no va a acudir a la manifestación, pero sí que es cierto que ha elaborado un documento donde hace crítica a esta ley. Bueno, pues todas van a acudir y se han puesto de acuerdo para criticar lo que se llama vulgarmente ley Bolaños, ¿no? Que es una reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal que desde luego rompe los criterios de mérito y capacidad que deben regir a la hora de entrar en la carrera judicial y fiscal, ¿no? Han hecho una modificación según la cual se va a exigir para ser juez, van a poner un buen número de plazas para acceder así, simplemente 5 años, o sea, ser graduado en Derecho y 5 años de ejercicio profesional. O sea, es tremendo, ¿no? Y además, y luego, pues simplemente 5 años de ejercicio profesional y hacer un examen de un caso práctico. O sea, eso frente a los 300 y pico temas, casi 400 que se estudian en la carrera judicial y fiscal, y luego además que tienes que pasar por la Escuela de Jueces o Fiscales, Madrid o Barcelona, en función de lo que escojas. Bueno, eso desde luego es reírse en la cara de los opositores que llevan años
estudiando para acceder y sobre todo, y lo peligroso es que con estos baremos puede pasar cualquiera y el miedo y la sospecha que, que tienen jueces y fiscales es que con esto se quieran colocar a jueces afines, ¿no? Y eso es lo que no puede ser. Y eso porque, desde luego, la poca independencia que tenemos en el Poder Judicial parece que la quieren dinamitar con esto, ¿no? Y luego otra cuestión de la ley, y es que se quiere dar la instrucción es decir, la investigación, la primera fase de los procesos penales, la de investigación se llama instrucción, ¿no? Y le quieren dar esa instrucción a los fiscales. No pasaría nada si no tuviéramos una fiscalía dependiente jerárquicamente del gobierno, pero con una fiscalía jerárquicamente dependiente del gobierno, lo que va a pasar es que cuando esas instrucciones caigan en manos del fiscal, que además es puesto también por los políticos, pues obviamente no se va a investigar nada y se va a dar carpetazo absolutamente todo. Todo lo que estamos viendo ahora de los informes de la UCO y tal, es porque un juez independiente lo ha ordenado. Pero si lo van a llevar fiscales dependientes del gobierno, y me da igual, porque ahora los del PSOE lo hacen por ellos, pues que luego lo podrían utilizar los del PP. Entonces, me da igual que lo haga el PSOE o el PP, lo está haciendo el PSOE, pero luego lo podrían utilizar los otros. A mí lo que me importa es que sea la corrupción del PSOE o sea del PP, que sea investigada. O sea, es absoluta traición a todos los ciudadanos la corrupción política, la corrupción económica, la corrupción material tan salvaje que estamos viendo. Entonces, eso tiene que ser investigado y penado debidamente, ¿no? Entonces, claro, solo con estas dos cuestiones es una amenaza absoluta a la independencia judicial y por eso precisamente hay que ir a esta manifestación. Desde luego yo la apoyo, acudiré y animo a todo el mundo a que vaya. ¿Ve usted luz al final del túnel? Veo, yo soy muy optimista y por eso llevo tantos años divulgando, ¿no? O sea, porque si no ya, vista la situación actual, que es muy complicada a nivel económico, a nivel social, lo que hablábamos, ¿no? De ese enfrentamiento continuo entre los grupúsculos varios que nos han generado. La situación económica es terrible para la gente joven y no tan joven. En fin, si no fuera porque creo que efectivamente se puede hacer algo y que quizás el trabajo de personas como yo se vea más a medio plazo, pues quizás si no hubiese sido por ese pensamiento de paciencia y poco a poco, pues ya hubiese abandonado hace mucho tiempo, porque el día a día de la actualidad política es una bofetada diaria. O sea, es insoportable, ¿no? Ahora lo vemos con este gobierno, o sea, que ya no solo corrupto ideológicamente, porque no está defendiendo, se llama Partido Socialista Obrero Español, y desde luego no es socialista, ni obrero, ni español, ¿no? Entonces vemos, además de toda esa corrupción ideológica, ahora ya la material, económica que vemos, bueno, todos los casos de mordidas de los dos secretarios de organización que tuvo este PSOE, bueno, vemos toda esa infamia y dices, Dios mío, ¿qué hacemos? Por eso cada vez estoy más convencida de que el cambio tiene que ser profundo, tiene que haber una transformación absoluta desde la Constitución hasta las reglas de juego, hasta para que se le pueda exigir debidamente a nuestros gobernantes, ¿no? Y que no puedan hacer, por ejemplo, una ley de amnistía, lo que han hecho simplemente para gobernar, ¿no? Porque es que el propio acto fundacional de este gobierno es corrupción política y eso no puede suceder. Entonces, bueno, es cansado y claro que hay días que dices, quiero apagar la tele, no quiero saber nada de absolutamente nada, pero creo que a medio plazo algo se hará y que hay que moverse y trascender, como decíamos antes, de las etiquetas de izquierda y derecha. Por supuesto, todo el mundo tiene su ideología y bien está defenderla, o sea, yo la seguiré defendiendo siempre, pero hay que hacer un llamado a toda la ciudadanía, a todos los españoles con 4 o 5 cosas claras para que nuestra sociedad, seas de la ideología que seas, le vaya mejor al conjunto de la sociedad, al conjunto de la patria y a todos. Muy bien, pues vamos a quedarnos con eso, vamos a quedarnos con ese rayito de esperanza de que eso a medio plazo pueda suceder
Y muchísimas gracias, Paula, por dedicarnos su tiempo y muchísimas gracias a nuestra audiencia por estar con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, muchas gracias a vosotros.